El despertador consciente. Capítulo 12. ¿Por qué competir pudiendo colaborar? Puede que en anteriores capítulos haya criticado o puesto en duda el potencial del ser humano, pero si algo tengo claro es que un único ser humano es capaz de hacer grandes cosas. Lo que tengo todavía más claro es que muchos seres humanos pueden hacer gestas todavía más grandes, y si todos estos humanos trabajan coordinados, en equipo y con un objetivo común, pueden llegar a ser imparables. Hemos nacido en una sociedad en la que se fomentan diferentes tipos de valores, algunos más éticos que otros, y se nos habla desde muy tierna edad de la importancia de los amigos y los familiares, hecho que choca frontalmente con la realidad de la vida desde el minuto uno. ¿De qué sirve que nos intenten inculcar valores de solidaridad y compañerismo si a las primeras de cambio nos enfrentan y nos hacen competir entre nosotros? Como dice Nach, un gran rapero al que admiro profundamente, aprendiendo a competir desde una cuna, enseñando a conseguir fama y fortuna. Y es así como funcionamos. Tenemos hijos y les presionamos para que sean los mejores en todo. Y eso no es malo, en absoluto. Todo progenitor debería motivar y empujar a su hijo para alcanzar las metas más imposibles. Pero al mismo tiempo que se motiva en ese sentido, se debe remarcar con todo el énfasis posible que no debe ni puede ser el mejor si es a costa de pisotear a los demás. Y es que no hay nada más bonito que alcanzar esas metas imposibles con el mayor número de compañeros que compartan el camino y el objetivo. Este proceso empieza en casa, con padres y madres que son los que asientan los cimientos del compañerismo, pero tampoco es excesivamente útil inculcar compañerismo si luego al llegar a las primeras etapas educativas los profesores no refuerzan este hecho. Es algo que suele pasar desapercibido en guarderías y preescolares, y seguramente no es culpa de los profesores sino del sistema educativo actual, pero a la primera de cambio y sin que el niño tenga tiempo de asimilar qué está pasando, aparece lo que se convertirá en su principal objetivo durante toda su educación y lo que en mi opinión es el peor enemigo de un estudiante: las notas. No soy un experto en cuestiones académicas ni didácticas, pero sí he pasado por todo ese proceso y enseguida me hizo comprender que este sistema dividía a cada clase de alumnos en dos grupos, los listos y los tontos. Suena feo y por supuesto que hay mil matices que objetar al respecto de esta afirmación, pero cuando tienes 6 o 7 años o incluso 10, son algo difíciles de asimilar. Si yo tengo un 8 y tú tienes un 5, lo siento, soy más listo que tú. Para un infante eso es una lógica aplastante. Lo que hasta el momento eran únicamente mis compañeros de clase, sin más objetivos que ese, se convirtieron en compañeros listos y compañeros menos listos. A veces los menos listos conseguían sobresalir más que otros en diferentes áreas, como el deporte, la música o el dibujo. Pero tampoco importaba, porque al final todo se reducía todavía más a algo peor que las notas de cada asignatura: la nota media global, que básicamente otorgaba una puntuación general a cada niño y, bueno, que casi podías ordenarlos en base a esa nota, del mejor al peor. ¿Es esto justo? Desde luego que no. Tal vez se hayan perdido por el camino grandes genios en campos concretos como pudiera ser el arte, simplemente por no ser muy hábiles en los números. Tal vez eran Van Goghs o Botticellis en potencia, pero el sistema se lo dejó muy claro: no sois aptos. Y este fenómeno de las notas no se queda únicamente en eso. La cosa se complica cuando en etapas educativas superiores prácticamente la totalidad de tu futuro y el éxito que podrás tener en la vida queda supeditado solo a un único número: la nota media de tu expediente. Tal vez yo podría haber sido un gran periodista, pero alcanzar un 9 sobre 10 de nota media tras el bachillerato y la selectividad como era en mi época, para mí era algo impensable. No tanto por falta de capacidad, sino por falta de interés, como le pasa a la gran mayoría. Me preocupaban e interesaban muchas otras cosas que estar en mi casa todo el día memorizando datos, y aunque empecé mi educación académica en el grupo de los listos, así con muchas comillas por cada lado, porque solía sacar buenas notas, acabé perdiendo el interés y al final me conformaba con sacarlo justito para seguir avanzando, mientras me dedicaba a muchos otros aspectos que poco o nada tenían que ver con la educación reglada. Lo que sí entendí es que la educación, como está ahora planteada, es una jungla sin piedad. Y el drama no acaba en una nota de corte. El principal problema es que se enfoca la educación como una cuestión mercantil en un sistema bursátil. Puedes pasarte toda tu vida aspirando y esforzándote por conseguir ese 9 para ser periodista. Pero no basta con eso, tienes que ir a por más, porque si sacas un 9, pero mucha otra gente también, y estos consiguen algunas décimas más de las que tú conseguiste, después de todo el esfuerzo te puedes quedar fuera también. Lo que en última instancia te deja el mensaje muy claro: no basta con ser bueno, has de ser mejor que los demás. Es decir, competir. En cuestión de notas no se valoran los casos independientemente. Se hace este sistema de notas por simple comodidad y hasta por pereza, me atrevería a decir, porque es más fácil clasificar y ordenar a las personas mediante números y, por ende, asignar perfiles de conducta mucho más importantes que los que serían de capacidad.
y ahora en la distancia yo lo recuerdo casi con nostalgia, al mismo tiempo que me horrorizo pensando en cómo competía con mis propios compañeros por ser el que sacaba mejores notas. Ojalá pudiera volver allí para darme una autocolleja y decirme que si acaso tenía que competir por algo, fuera por convertirme en una mejor persona. Pero dejemos este primer aspecto de la vida y hablemos de otro todavía más estúpido si cabe, la competencia empresarial. Yo he sido toda la vida uno de esos tontos, y en este caso sí que creo que está bien utilizado el adjetivo, uno de esos tontos que se ha tragado la gran falacia de que la competencia entre empresas al final solo beneficia al consumidor. No existe una mentira más grande ni mejor argumentada que esta. Pongo un ejemplo que me toca de cerca porque afecta a una de mis grandes pasiones, los videojuegos. En este sector hay una guerra tecnológica encarnizada por ver qué empresa saca la consola más potente, la más innovadora, la que consigue los mejores juegos en exclusiva, y sí, viendo esto cualquiera podría pensar que la competencia entre ellas les incentiva a no dejar de mejorar, hasta que te preguntas una sencilla cuestión. Si las tres compañías principales que compiten entre ellas trabajasen cooperativamente y sin rivalidades basadas en intereses económicos, ¿qué serían capaces de hacer? Y ahora es cuando saltan los neoliberales empresariales diciendo que esto afectaría a los mercados de valores, a las acciones, a los beneficios. Me da igual. En serio, me da absolutamente igual, y a todo el mundo que no fuera accionista o inversor de estas empresas debería dárselo también. Hay gente que se mete tanto en estas guerras mercantiles entre empresas que hasta utilizan los datos económicos que éstas ofrecen como recurso para proclamar la superioridad de su empresa favorita ante las competidoras. Que si está vendido más que la tuya, que si la mía es mejor, que yo me pregunto, ¿pero es que recibes algún tipo de beneficio tú de esas ventas? Es relativamente normal que cada uno tenga sus preferencias en cualquier tema, pero esto roza lo ridículo. Nos hacen partícipes de estas guerras de cifras suyas para distraer nuestra atención de lo que es importante de verdad. Generan este pique entre compañías para que todo el mundo crea que no hay otra alternativa y tengas que tomar partido en ello. Un poco en la línea de la polarización y la dualidad de la que hablaba en el capítulo 6. Pero al final todo se reduce a eso. Por culpa de esta competitividad estúpida entre marcas, todos los que disfrutamos de jugar a videojuegos nos tenemos que conformar con una triste parodia de lo que podría llegar a ser si unieran sus fuerzas e ideas en una sola máquina. Y encima se ríen en nuestra cara, porque cualquier día aparece el directivo de turno y hace declaraciones tranquilamente en las que viene argumentando que aunque en las tiendas puedas comprar la cuarta versión de cierta consola, ellos ya podrían sacar si quisieran la equivalente a la que será en un futuro la séptima o la octava. Que yo igual sigo siendo muy tonto, pero si ya tienen esas capacidades, ¿por qué demonios no las sacan ya? Pero bueno, ese es otro tema, el de la tecnología con cuentagotas para favorecer el consumismo y el mercado, y que ya tocaré quizá en futuros capítulos. Pero volviendo al tema de la competencia, pasa en muchos otros sectores, especialmente en los tecnológicos. No importa si hablamos de electrodomésticos, informática, coches. ¿Qué sentido tiene que existan tantas marcas diferentes haciendo el mismo producto para un mismo uso o servicio, únicamente salvando 4 diferencias tontas? Que sí, que eso genera empleo, vale, y podéis considerarme un comunista sin cerebro, pero de esta manera lo que se desperdicia realmente son recursos y de una manera increíble. Recursos materiales, pero sobre todo recursos humanos. Esto es algo que afecta también a otra de mis industrias favoritas, y por favor nótese la ironía, la industria farmacéutica. No sé cuántos laboratorios debe haber, pero hay un montón compitiendo entre ellos por intentar curar, o mejor dicho, tratar determinada enfermedad siempre con un medicamento que le cueste dinero al enfermo, porque si no, ¿qué sentido tendría para ellos, verdad? Y compiten en esencia por ver quién lo descubre antes, quién lo patenta antes y por ello quién lo pone a la venta antes. Entiendo, aunque no comparto sus ansias de beneficio económico, pero permítanme decirles, señores de las industrias farmacéuticas, que son ustedes imbéciles, y peor aún, dan por hecho que nosotros también lo somos. Imaginemos a 10 equipos de investigadores científicos de 5 miembros cada uno intentando curar, por ejemplo, el cáncer, cada uno por su lado. ¿Qué pasaría si en vez de 10 equipos de 5 fuese uno solo de 50? Siempre trabajando coordinados, ayudándose y buscando como finalidad no ser los primeros ni obtener beneficio económico, sino hacerlo bien, bien de verdad y finalmente llegar a conseguirlo. Claro que el beneficio de las empresas se iría al cuerno. Lo que no pensamos es que con este modelo productivo y de desarrollo sin el más mínimo sentido, los que al final acabaremos yéndonos al cuerno somos toda la humanidad. Y es que hoy en día ya hay bastantes enfermedades que teóricamente no se pueden curar. ¿Y sabéis por qué? ¿Creéis que es porque la ciencia o la medicina no ha podido avanzar lo suficiente? Pues en algún caso aislado podría ser eso, pero en la gran mayoría es principalmente porque los laboratorios están demasiado ocupados compitiendo entre ellos por ser los que más beneficios consiguen y la salud de la gente les importa un pimiento. Así de claro y sencillo. ¿Has tenido la desgracia de perder algún ser querido por una enfermedad de esas consideradas raras? Pues lo lamento profundamente. Imagino la rabia que debe producir pensar que ningún laboratorio se ha preocupado por curar esa enfermedad, porque por más recursos que le dediquen
dedicasen, la investigación no iba a dar beneficios, y por eso es mejor dedicar recursos y fondos a conseguir medicamentos que eviten la caída del pelo o que arreglen la disfunción eréctil, porque en esta vida hay más calvos impotentes dispuestos a pagar por ello que personas que merezcan ser curadas de su enfermedad poco común. Y así nos va. No somos conscientes realmente del impacto negativo que tiene este tipo de competencia empresarial. Es el todo por la pasta y no importa lo que te lleves por delante. Siempre debes hacer lo posible por ser el número uno. Si es que esto pasa hasta en la agricultura. Por intentar ser la empresa del sector que consigue el máximo beneficio, se fuerza hasta el crecimiento de frutas y verduras. Y si se hace con fertilizantes o plaguicidas o manipulaciones genéticas que a la larga son nocivas, casi tóxicas para la salud humana, no importa, el beneficio se saca ahora, y eso es todo lo que cuenta. Y si se tienen que sobreexplotar los campos de cultivo sin respetar los ciclos de descanso de la tierra, pues se hace. Y si se tienen que arrasar con zonas de bosque o selvas naturales para hacer más campos para cultivar más y optimizar costes para maximizar beneficios, pues se hace. Y si se tiene que reducir el dinero que recibe el agricultor modesto, que al final es el único que ha currado realmente en todo este proceso, pues se hace. Lo importante es que tus accionistas estén contentos, inflando sus cuentas bancarias sin mover su maldito culo del sofá. Y esto porque no quiero entrar en temas de ganadería y la industria cárnica, en las que para maximizar beneficios se trata a los animales como si fueran mercancía inanimada, con la mínima piedad posible, aunque son ellos los que sacrifican sus vidas para que todos podamos comer. Pero bueno, este tema ya vendrá más adelante y creedme que ganas le tengo. ¿Todavía seguís pensando que la competencia entre empresas beneficia siempre al consumidor? Si habéis respondido que sí, pues poco os puedo decir. Aunque si la respuesta empieza a ser no, tal vez aún tengamos algo de esperanza. Lo triste es que tanto si respondes sí como si respondes no a esta pregunta, o cambiamos toda esta filosofía de vida, o lo pagaremos todos y no en demasiado tiempo, y lo pagaremos muy caro. Y si no lo pagamos nosotros, lo pagarán nuestros hijos, y si no nuestros nietos, o tal vez todos a la vez. Y es que pasa lo mismo en casi todos los campos científicos o tecnológicos, como por ejemplo, y apuntando a lo más alto, el sector aeroespacial. Tienes a la NASA, a la Agencia Espacial Europea, a la que en su momento fue la Agencia Espacial Soviética que ahora es la rusa, y casi cada país potente económicamente tiene su propia agencia, los últimos en destacar, los chinos. En los años de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, cada bando dedicó muchísimos millones en recursos, tanto económicos como humanos, en conseguir diferentes objetivos como poner el primer astronauta en órbita, que consiguió la URSS con Yuri Gagarin, o como llevar al hombre a la Luna, que en teoría se llevó el gato al agua a la NASA, o al menos eso es lo que nos cuentan. Hace relativamente poco se han llevado sondas y hasta robots a Marte por parte de unos, y se han enviado satélites y naves exploratorias a mundos todavía más lejanos por parte de otros. ¿Alguien se ha parado a pensar en qué punto de la exploración espacial nos encontraríamos actualmente si todos estos países hubieran trabajado en equipo en lugar de competir por ver quién lo conseguía antes? Y sí, alguien puede sacar a relucir ahora la Estación Espacial Internacional. Vale, podría parecer que algunos han entendido que aunar esfuerzos y recursos era lo más inteligente cuando el objetivo es común y beneficioso para toda la humanidad. La pena es que se empezó a construir en 1998 y la carrera espacial empezó a finales de los 50. Total, que hemos malgastado medio siglo en competitividades estúpidas y tampoco es que lo hayan entendido del todo, porque hoy en día cada uno sigue a su bola. Nos queda mucho por aprender y mucho por entender. La competición entre humanos creo que solo se puede justificar en términos más lúdicos o de entretenimiento, como en el caso del deporte. Es muy sano y hasta beneficioso para el ser humano competir en temas que fomenten el desarrollo de cada uno, en este caso el físico. Y además es algo que puede ayudar a conocernos y entendernos mejor los unos a los otros, pero para eso es muy importante que la competición sea sana, y aunque pueda sonar redundante, la competición ha de ser deportiva. Yo entiendo el término deportivo como algo asociado a la nobleza, a la humildad y también al esfuerzo honesto. Uno puede llegar a ser el mejor en algo y luchar por conseguir un trofeo, aunque el problema es similar al del mundo educativo que comentaba antes. Cuando se compite por alcanzar una meta, hay que ser justo y honesto, porque si no, la lucha acaba por perder todos los valores y por ello el mérito. Hoy en día ya no se premia el esfuerzo en sí, ni la dedicación, tampoco la nobleza, se premia y admira al vencedor, mientras que al que se queda a las puertas de la victoria o cae en etapas muy anteriores se le desprecia, incluso por parte de sus propios aficionados o presuntos alentadores. Creo que en ese sentido también se ha perdido un poquito el norte, y lo único que provocamos es que se desvirtúe todo el mundo del deporte. Al contrario, no se le puede ni se le debe odiar, independientemente de que ganen a tu equipo favorito o que pierdan ante ellos. En el momento en que no respetas y honras al rival, la victoria pierde todo el sentido.
Puede que no esté en nuestras manos hacer que las agencias espaciales cooperen entre ellas o que las empresas dejen de lado sus beneficios para colaborar y así traernos mejores productos y más eficientes a toda la humanidad. Pero sería muy hipócrita criticar todo esto sin aceptar que nosotros somos también culpables de que estas cosas ocurran. No podemos pedir honestidad a nuestro gobierno si en nuestra vida diaria no somos honestos ni con nuestros semejantes ni con nosotros mismos, así como no podemos pedir a ninguna empresa que coopere con sus rivales cuando nosotros no somos capaces ni de cooperar con nuestros vecinos. Tampoco podemos recriminar a las empresas que únicamente se centren en conseguir beneficios económicos y que no respeten a sus competidoras, cuando todos intentaríamos hundir a la competencia si tuviéramos una empresa para conseguir más beneficios, ni cuando en nuestro trabajo, por conseguir un ascenso o mejoras de sueldo actualmente, estamos dispuestos a pisotear a nuestros propios compañeros. Está claro que no arreglaremos todos estos problemas del mundo por nosotros mismos, pero creo que es evidente que es necesario un cambio de mentalidad, y en eso sí que podemos hacer algo. Como he dicho en varios capítulos anteriores, nuestro cambio particular puede inducir un cambio similar en nuestros allegados y acabar generando así un efecto en cadena que en última instancia acabe también afectando a los grandes poderes, que en esencia solo son un reflejo de lo que es el pueblo. No es que sean más malvados que nosotros, únicamente tienen el poder. Preguntémonos qué haríamos nosotros si estuviéramos en su situación. Probablemente nuestras generaciones ya estén perdidas en este sentido. Hemos mamado la competición y la rivalidad desde pequeños. La hemos visto en el deporte, en clase, entre países y a veces hasta en nuestra propia casa. Pero sí podríamos ser el primer empujón para que esto cambiase, inculcando valores diferentes a las generaciones que ahora empiezan a venir. Yo no quiero un hijo que sea el mejor en algo a cualquier precio. Me encantaría un niño o una niña que supiera compartir los objetivos, los logros y por ello los premios conseguidos. No quiero ver a mis descendientes en lo más alto de la pirámide de los campeones. Me gustaría que fueran un eslabón muy fuerte de la cadena global de la humanidad, que empujasen y ayudasen al resto de eslabones a llevar tan lejos como pudieran a toda la especie humana. ¿De qué nos sirve acabar siendo los mejores si el resto no va a poder estar nunca a esa altura para compartirlo? Sí, saborearemos el dulce sabor de la victoria, pero en la cima estaremos solos y no tendremos a nadie con quien compartirlo, y en lugar de admiración y halagos, solo recibiremos envidias y desprecios. La naturaleza nos ha enseñado que el fuerte se come al débil, y está claro que en términos de supervivencia, esa es una ley irrefutable. Pero en un mundo que irónicamente algunos se atreven a llamar civilizado, el débil debe ser ayudado por el fuerte, porque así en lugar de un dominante y un dominado, tendríamos dos seres iguales, tanto en derechos como en obligaciones, y podrían avanzar juntos, en equipo, hacia un futuro mejor para todos. De no ser así, en esencia siempre seremos lo que somos hoy en día, una sociedad cruel y salvaje, avanzada tecnológicamente sí, pero salvaje. Y ese cambio está en nuestras manos, basta con olvidarnos de avaricias, soberbias, envidias y ansias de poder. Puede sonar utópico o ridículo si queréis, pero hasta que no aprendamos a cooperar de verdad, nuestro mundo estará condenado a la perdición, y no parece que falte mucho para que ese momento llegue. Únicamente en nuestras manos está. ¿Oís eso? Es hora de despertar.